Hernán, una lista de lujo en Capital encabezada por un hombre que además mucho tiene para decir en materia de justicia, ¿no? El doctor Garrido, vos en segundo lugar. Pero háblanos otra vez de Ricardo, del cual mucho, bueno, no tiene experiencia en gobierno, tiene portación de apellido, etcétera, etcétera, y de la lista. Háblanos un poco de todo eso. Lula nunca gobernó ni un estado en Brasil y fue el estadista más importante que tuvo Brasil en los últimos tiempos. Obama nunca antes de ser presidente tuvo, más allá de su tarea parlamentaria, experiencia de gobierno. Realmente en la nación lo que se necesitan son políticos que tengan la capacidad de pensar la Argentina como la piensa un estadista, de pensar las grandes políticas de Estado, más allá de la administración cotidiana del Estado. Por lo tanto, esto no implica que un exintendente o un gobernador no pueda ser presidente, todo lo contrario, pero no es condición necesaria. Quien plantea eso, de alguna manera, simplifica la cuestión. Ricardo Alfonsín es un hombre que tiene un profundo conocimiento de la Argentina, que sabe que a estos casi 10 años de crecimiento económico sostenido sobre el esfuerzo de todos los argentinos, hay que agregarle, hay que incorporarle políticas públicas que estén en condiciones de aprovechar esta oportunidad para marchar hacia el desarrollo. Y en ese sentido es fundamental la institucionalidad, por eso es tan importante la figura de Garrido a la cabeza de nuestra lista, porque desde el Congreso de la Nación va a ser fundamental trabajar en aquellas leyes que generen o recuperen o reconstruyan la confianza de la gente en las instituciones y también de quienes tienen que venir a invertir a la Argentina en las instituciones. Y también hay que trabajar en algunas otras cuestiones. Por ejemplo, ocuparnos ya de nuestra niñez. Por eso el candidato a presidente Alfonsín tiene un plan concreto, que es el Plan Crianza, para ocuparse específicamente de los niños en sus primeros años de desarrollo, y la educación. En la educación tenemos que hacer un plan revolucionario. En la educación tenemos que, por ejemplo, volver a repensar la carrera docente. Tenemos que trabajar en la preparación, en la capacitación de nuestros maestros, y hay que hacer hincapié en la escuela primaria. Hay que hacer hincapié allí porque con todos estos años en los cuales la escolarización ha subido, por otra parte, las diferencias entre sectores sociales se ha profundizado. La escuela pública, que debería igualar, hoy segrega, y el Estado no tiene políticas concretas para resolver esa situación de segregación que está en el seno de la propia escuela pública. Esas políticas las vamos a llevar adelante sin lugar a dudas, y dentro de 8 años vamos a empezar a ver las consecuencias de un país que decidió aprovechar una coyuntura internacional positiva y el esfuerzo productivo de su sociedad para marchar definitivamente hacia el desarrollo. Antes de hablarte de otras cuestiones ligadas a la política, una parte sobre el tema del inefable José Yarvide, ¿no? Otra vez tiene pisada una causa, no está moviendo el expediente, un hecho de corrupción, de falta de control flagrante como es el de Sueños Compartidos. ¿Qué opinas, cómo viene siguiendo el radicalismo eso? Bueno, indudablemente que una de las grandes reformas que hay que hacer en la Argentina es la justicia. La reforma constitucional del año 94 lo intentó con el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, por obra y gracia de este gobierno, se desvirtuó cuando de alguna manera se le dio al Poder Ejecutivo de turno la posibilidad de incidir sobre el organismo que tiene que precisamente controlar a los jueces. Allí va a haber que trabajar para modificar esta situación. Es lamentable que se investigue a los funcionarios públicos recién cuando dejaron la función pública o dejaron el gobierno. Eso es lo que está ocurriendo en la Argentina, ha ocurrido con Menem, está ocurriendo ahora con los Kirchner. Recién cuando se pierde poder, los jueces se deciden a investigar lo que ha ocurrido con los funcionarios públicos. En una democracia que se precie, en una democracia consolidada, moderna, esto no puede ocurrir de ninguna manera y trabajaremos sobre eso fuertemente. Hernán, por último, mucho se dice de la oposición, de cómo la oposición es capaz de articular una propuesta interesante para toda la República. El radicalismo ha hecho un acto muy importante en su armado, en su construcción política. Pero ¿cómo está la oposición? Porque muchos hablan también, bueno, se dice lo que se dice, de que ya porque la oposición hace lo que hace. Contanos un poco de eso. Bueno, en primer lugar, hay que construir una ingeniería electoral que ya la terminamos de construir. Hubiésemos querido que sea un poco más amplia. La verdad que
no hemos podido explicarle al socialismo fundamentalmente la importancia que tenía sumar a sectores del peronismo con los cuales tenemos coincidencia fundamentalmente en aquellas cuestiones vinculadas a las instituciones y a la vigencia de la República en la Argentina. Lo tendremos que hacer en el futuro, tenemos que seguir dialogando con ellos porque luego va a ser necesario gobernar y el programa que nosotros llevamos adelante es un programa que hemos consensuado con ellos porque lo hemos venido construyendo en la Argentina en los últimos años en el marco del viejo ya acuerdo cívico y social. Pero después hay que pensar en gobernar. Allí es donde vamos a necesitar de los grandes consensos, por eso que hay que pensar en una ingeniería electoral, en acuerdos electorales y en acuerdos de gobierno. Nosotros tenemos que darnos ahora la tarea de construir una coalición de gobierno en la Argentina que de alguna manera, pasado el fragor electoral, que yo no tengo ninguna duda que nos va a dejar en el gobierno de la Nación, de alguna forma nos permita sentar las bases de estas grandes políticas de Estado de las que hablábamos para llevar e impulsar a la Argentina hacia el desarrollo. Hernán, muchísimas gracias, un gusto tenerte aquí. Gracias. Un saludo muy cordial. Hernán Rossi, candidato a segundo diputado nacional por la Unión Cívica Radical por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vistas a las próximas elecciones.